Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy, Yutaka Yaguchi nació el 14 de noviembre de 1932. Es el jefe instructor y presidente de la región de montaña de los Estados Unidos de la Federación Internacional de Karate Shotokan (ISKF). Nació en Hiroshima, Japón, en 1932 y comenzó a entrenar karate en 1952. Más tarde, probó con los maestros Gichin Funakoshi para obtener su cinturón negro en primer dan y con Masatoshi Nakayama para obtener su cinturón negro segundo dan a octavo dan, de quien ya te he hablado en un video anterior, el cual te lo dejaré en la parte de arriba o en la descripción del video. Como uno de los primeros graduados del programa de formación de instructores de la Asociación de Karate de Japón, JK, en 1959 ha desempeñado un papel importante en el crecimiento del karate de la JK y de la internacionalización de Shotokan Karate. Yaguchi llegó por primera vez a los Estados Unidos el 5 de junio de 1965 y continúa residiendo en los Estados Unidos hasta el día de hoy. En 1974, Yaguchi fundó la ISKF de Colorado, la sede regional de la región montañosa de los Estados Unidos. Como ya mencionamos antes, Yaguchi nació el 14 de noviembre de 1932 en Kure, en el suburbio de Hiroshima, Japón. En una familia de granjeros, el menor de 5 hermanos tuvo una juventud despreocupada, pero consciente de las nubes de la guerra. La Segunda Guerra Mundial impactó su vida. Al final de la guerra, cuando le asignaron un trabajo en un astillero, en la mañana del 6 de agosto de 1945, mientras esperaba para entrar al edificio de la fábrica en el astillero, vio el destello del bombardeo atómico de Hiroshima. Después de la guerra, Yutaka Yaguchi pudo reanudar su educación e incluso pudo ir a la universidad, a diferencia de muchos de sus antiguos compañeros de escuela. Fue a la Universidad de Nihon en Tokio, y aquí es donde comenzó por primera vez con el Karate Shotokan. También se unió a la JK. En ese momento el entrenamiento fue muy intenso y fuertemente orientado al acondicionamiento. El señor Yaguchi se graduó con una licenciatura en biología marina, pero era reacio a navegar. Después de graduarse, encontró un trabajo en una empresa de construcción. Un día, en 1957, el sensei Masatoshi Nakayama le pidió al señor Yaguchi que dejara su trabajo y se uniera al programa de capacitación de instructores de la JK a tiempo completo. Yaguchi renunció a su trabajo al día siguiente y se inscribió. Cuando se graduó, el programa en 1959 era el cuarto graduado detrás de Hirokazu Kanazawa, Takayuki Mikami y Eiji Takaura. Aunque Gichin Funakoshi, el fundador del karate Shotokan, se opuso rotundamente a los torneos, Masatoshi Nakayama estaba convencido de que el futuro del karate dependía del uso de torneos para popularizar el karate entre una audiencia mundial. En el primer campeonato de karate de Japón de la JK, en 1957, Yutaka Yaguchi logró la desafortunada distinción de ser el primer competidor en cometer una falta. Durante la siguiente media docena de años, se enfrentó a muchos de los mejores competidores del karate, muchos de los cuales posteriormente fueron reconocidos como verdaderos maestros del arte, como Hirokazu Kanazawa, Hiroshi Shirai, Keinosuke Noeda, Tetsuhiko Asai, Takuyaki Mikami, etc., de los cuales también ya he realizado varios videos. También te los dejaré en la parte de arriba o en la descripción. El sensei Nakayama envió a Yutaka Yaguchi a Estados Unidos en 1965 y comenzó a enseñar en el dojo del sensei
Hidetaka Nishiyama, en Los Ángeles. Poco después, Joe Castillo lo invitó a enseñar en Denver, Colorado, y se mudó allí durante aproximadamente un año, pero las finanzas eran extremadamente difíciles. Regresó a California, continuó enseñando en el dojo del sensei Nishiyama hasta finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. En 1972, el año en el que Sensei Yaguchi se mudó permanentemente a Denver, fue el entrenador del equipo de Estados Unidos en el torneo mundial Shoto Cup de 1972 en Francia. Este fue un torneo muy controvertido que terminó con el equipo de Estados Unidos saliendo del torneo bajo objeciones de arbitraje injusto. Además, murió Joe Castillo, el instructor de karate que había invitado originalmente al sensei Yaguchi a Denver en 1966. Fue una época de agitación en el nuevo dojo, con muchas lealtades divididas. Después de que las cosas comenzaron a calmarse, el dojo comenzó a crecer. La tensión entre los instructores japoneses de la AAKF, la organización estadounidense reconocida por la JK, llevó a una acalorada reunión en el Olympic Motel de Los Ángeles en 1977, que resultó en la división de la organización en dos. Hidetaka Nishiyama retuvo el control de la AAKF, el único instructor japonés en la reunión que se quedó con Nishiyama fue el sensei Masataka Mori. Los otros 5 instructores formaron una nueva organización llamada ISKF, las cuales la conformaron Teruyuki Okazaki, Takayuki Mikami, Yutaka Yugachi, Shoihiro Koyama y Shigeru Takashina. La primera reunión organizativa se llevó a cabo en Denver, Colorado, en 1978. En junio de 2007, Okazaki tomó la decisión de separarse de la JK. En esta decisión fue apoyado por Sensei Yaguchi. Sin embargo, los otros 3 maestros japoneses que formaban parte de la jerarquía de la ISKF decidieron quedarse con la JK. Takayuki Mikami, Shoihiro Koyama, Shigeru Takashina como vicepresidente de ISKF y presidente del comité técnico de ISKF, Sensei Yaguchi ha desempeñado un papel central en el crecimiento futuro de ISKF en los Estados Unidos y en todo el mundo. Yutaka Yaguchi también ha escrito con Catherine Pinch en mayo de 2008 el libro Mente y Cuerpo como una bala. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.